desde su rincón con micrófono en mano. Valentina llega joven pero en el camino, con preguntas sabias, curiosa y tan fiel. A todos los invitados le saca lo que es real. El espacio de Valentina, un podcast genial. Con su voz tan fresca nos lleva lo esencial. Aunque es pequeñita sabe lo que hace bien. Entrevista a los grandes y se escucha muy bien. Con solo unos años. Hola chicos, hoy estamos con el doctor Fernando Cano Valle, que es especialista en neumología y pues mucho gusto, bueno, ya nos presentamos, pero aquí ya lo presenté. Es un gusto tenerlo aquí, doc. No me hables de usted, háblame de tú y no doc, Fernando. Ok, Fernando. ¿Sí? Porque aquí luego me dicen, oye doc, dime Lic, porque yo trabajo con 125 abogados aquí en Jurídicas. Me dicen, ¿y por qué como médico trabajas con 125 abogados? Porque hay que comprender la importancia de la salud, que no es nada más tema médico, es interdisciplina. Es la opinión, la participación de todas las disciplinas, de la administración, de la economía, de la planeación, de la ingeniería, etcétera. Todo esto tiene que ver con la salud. Y entonces, aquí en Jurídicas trabajo con abogados, que es el instituto más importante de todo el país y uno de los mejores de América Latina, sin duda alguna. Pues sí. ¿Y cómo se decidió por esta área de neumología? Ya ves de tantas ramas que hay en la medicina, ¿por qué se decidió en esta? Fue producto de haberme formado en el Hospital General. En el Hospital General, que es un hospital público, el más importante del país, ves en niños las enfermedades más serias y graves que le puedan pasar a la infancia. En adulto ves enfermedades que tienen que ver con la pobreza. Entonces, de hecho, un gran neumólogo, el doctor Alejandro Celis, señaló que la patología de la pobreza es la que se ve en el Hospital General. Y estando en tercero y cuarto año de la carrera, me puse a interpretar radiografías de tórax de niños y adolescentes por voluntad personal. Y lo supo el doctor Alejandro Celis y me llamó y me dijo, ¿por qué estás haciendo esto? Porque yo creo que hay que trabajar por los niños y los adolescentes por los problemas respiratorios que tienen. ¿Como cuál? Tuberculosis. La tuberculosis pulmonar es una gravísima enfermedad que está afectando a niños y adolescentes. Muy bien, te voy a dar una beca para que sigas trabajando y estudiando las enfermedades respiratorias. Y entonces fue que me envió con una carta al director de la Facultad de Medicina, que era el maestro Donato Alarcón, y me dieron una beca en la universidad, en la bendita Universidad de México, para poder estudiar y al mismo tiempo enseñarle a los alumnos de las carreras que estaban en tercero y yo estaba en cuarto. Yo estaba en quinto y les daba a los de cuarto y a los de tercero. Y así, al mismo tiempo que yo investigaba mis temas, era un docente con beca y por eso me dediqué a las enfermedades respiratorias, por invitación de un gran neumólogo, el doctor Alejandro Celis. Pues se escucha muy bonito, muy interesante. Y pues ya ve que últimamente la temperatura aquí en México va de mal en peor. O sea, en las mañanas 0 grados a 9 grados y en las tardes 22 grados asándonos. ¿Cree que esto nos puede dar alguna enfermedad grave con este cambio de clima tan brusco? Sí, en efecto. No solamente el cambio de temperatura y el medio ambiente en la Ciudad de México y en otros estados de la República, como es Nuevo León, como es Guanajuato, etcétera, y no se diga en el norte. Los cambios bruscos de temperatura inducen o favorecen el desarrollo de infecciones por virus. ¿Cuáles?
Todos. Hay ciento y tantos virus diferentes. Pero además hay bacterias. Y además hay parásitos. Y además hay hongos. Entonces, la suma de todo ello genera, ante los cambios bruscos de temperatura, o también en ciertas etapas del año, como febrero, marzo y abril, hay enfermedades respiratorias por el frío y el calor. Más adelante, por la lluvia y el frío. Y más adelante, el calor produce infecciones. Todo esto se puede describir como neumonías. Hay quien los llama pulmonías. Infecciones por virus, bacterias del aparato respiratorio consecutivo al medio ambiente, los cambios bruscos de temperatura que se suma la contaminación atmosférica, que no ha sido controlada en México. En ninguna parte. En ninguna parte. En algunos países sí ha sido controlada. Sí, en unos países ya están implementando que la energía solar, que todo eso, que también, que pues para tener aire más limpio. Hasta el cielo se ve diferente allá. Sí, hay energías limpias que favorecen que el clima sea tolerable para el ser humano. Pero cuando tienes millones de litros de petróleo y de gasolina contaminada por azufre, afecta las vías respiratorias. Entonces hay unas partículas chiquititas de 2.5 micras que son las que entran a las vías respiratorias. Entonces están en los gases del medio ambiente, las partículas, y algunas generan la producción de ozono, que es lo que vemos, ese color tipo perla allá arriba en las nubes, es ozono. Y quiere decir que la contaminación no solamente es por automóviles, sino por la mala calidad de la gasolina y porque la industria sigue produciendo contaminación. Entonces, las políticas de salud en relación a la contaminación atmosférica son temas que han dejado mucho que desear. ¿Y cree que esto nos puede afectar a largo plazo o nos va a dar así de golpe de repente? Está afectando a largo plazo y la predicción de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cerebrales y ligadas a enfermedades graves como la diabetes, sí está afectando a la población, ya no tercera edad, ya a hombres y mujeres de 40 y 50 años, ya está afectando sin duda alguna porque es una situación crónica. Pues sí, y encima que luego no nos cuidamos, pues va peor. Bueno, no nos cuidamos porque a veces el sistema de salud no está diseñado o está diseñado inadecuadamente, pero no atiende. Y entonces tienes una enfermedad que empezó hace 2 o 3 días y te dan una cita para dentro de un mes. Y pastillas de paracetamol y ya quedó. Y te dan paracetamol y luego te dicen, no, tampoco hay paracetamol. Antibióticos, ¿qué es eso? Y jabones o jarabes, no, tampoco hay nada de esto. Sí. Desabasto es un gran problema. Pues sí, que eso pasó hace unos meses y sigue pasando aún un poco, que de repente se quedaron sin medicamentos en las farmacias del bienestar, de todo, y no, bueno, estuvo fuerte, pero creo que México está preparado para afrontar estas enfermedades respiratorias sin tener medicamentos, ¿o no? Por supuesto que sí. Los médicos y el personal sanitario, las enfermeras, están diseñados para ello. Pero si no tienes el insumo, el recurso, tu capacidad de resolver se ve disminuida. Y desde hace un tiempecito tengo una preguntita que es, ¿a largo plazo el pelo o caspa de las mascotas, de nuestros animalitos, de nuestros gatitos, de nuestros perritos, nos puede causar enfermedades respiratorias graves? Mira, el término se llama zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Es la presencia de una bacteria, de un parásito, de un hongo, etcétera,
que afecta a los animales, a los gatos, a los perros y en lo general a los animales. El 60 o más, el 70% de las enfermedades que sufre el ser humano es por zoonosis. No. Rabia, murciélagos, influenza aviar, las aves y cisticercosis, los puercos, el gusano barrenador, las vacas, así te puedo ir mencionando uno tras otro y afectan al ser humano, porque a veces lo mismo, la política de salud en relación al control de la salud animal no ha sido suficiente. Y esto es un compromiso para ti, para tu generación, presionar, incidir en que deben mejorarse esas políticas. Pues sí. Y nos puede comentar más como de qué se tratan las enfermedades que mencionó, porque nunca había escuchado los nombres. Mira, el cisticerco es un parásito que lo tiene el cerdo por mala calidad del alimento y porque se comen su excremento. Entonces el cisticerco es un parásito que cuando viene en carnitas, por ejemplo. Yo que comía tacos de lengua. Bueno, tacos de lengua, todo aquello. El cisticerco entra al organismo, pasa al intestino, no le pasa nada en el intestino, ¡fum!, pasa a la circulación y ¿a dónde se va? Al cerebro. Y entonces en el cerebro verás niños, niñas, niños, adolescentes con epilepsia, con crisis convulsivas, porque tienen 1 o 2 cisticercos vivos en el cerebro. Entonces genera enfermedades por el mal manejo de esa carne de cerdo. Pero por otro lado, ahora el control de vacas que traen el gusano barrenador es un gusano que se mete en tus bisteces y ahí está crudo y afecta a otros animales y en particular al ser humano. Entonces va destrozando el músculo y esto genera lesiones muy severas. Cuando no hay control de ello, te puedo decir que hay cerca de 1 millón de vacas, becerros, etcétera, que vienen en la clandestinidad del sureste a México, rumbo a Estados Unidos, pero el rigor científico que es necesario controlar no se cumple, pero en Estados Unidos hacen las pruebas e identifican que o es tuberculosa la vaca o tiene el gusano, y entonces se regresa. ¿Y en dónde qué le pasa a esa vaca? O se lo comen en Chiapas, en Veracruz, en Oaxaca, y generan este tipo de enfermedades. Yo no quiero volver a comer sin lengua. Bien cocinado, sí es factible comerlo. Es que me gustan los... Y ahora que me lo mencioné, como que ya mi mente dijo, ya no quiero ver al cerdo. ¿De lengua te gustan? Me gusta la lengua. ¿Y qué otra? Me gusta la lengua, el suadero y pues las carnitas al pastor. Las clásicas. Bueno. Y pues nos puede platicar pues más de estos libros que pues me regaló. Muchas gracias. ¿De qué tratan? Te digo, el de bioética te va a encantar y te pido que lo leas rápido y que puedas identificar la importancia de que la ética, el buen comportamiento del ser humano debe llevarnos en salud a decir siempre la verdad, la realidad, y no hacer declaraciones de que ahora sí, cobertura universal. ¿Qué es eso? Todo para todos. No lo hay. Y no va a haberlo mientras no haya la exigencia y el control de la declaración que
Es muy fácil declarar, pero hacer no. O no te hacen caso o te mandan a silenciar. Y eso es una falta de ética. Y es la violación de los derechos del niño y de la niña, del adolescente, y la violación de los derechos humanos. De eso trata el libro de bioética, que lo vas a leer y te va a encantar. Sí, porque sí, es que luego los primeros sistemas médicos, como mencionó, primero ni aunque sean niños, ni adolescentes, ni bebés, los mandan a la cita del mes. Ya si se mueren, dicen, ¿se murió? Pues ya. Debe haber una demanda tuya. Además, eres diputada, ¿no? Fui diputada del Parlamento de las niñas y niños desde el 2026. Fue el 31 de enero, pero sí fui diputada por un día. Bueno, cuando se vuelva a presentar, y además tú tienes voz, tienes presencia y tienes vías de decir, requerimos de una modificación del sistema de salud congruente con lo que está enfermando y matando a los niños, a los adolescentes. Por ejemplo, ¿por qué dejaron de vacunar contra el sarampión? Bueno, por dinero. Por dinero, pero había dinero. Pero ese dinero lo aplicaron en muchas otras cosas que no era. Como la ciclovía para el mundial y todo eso, que encima la ciclovía puedes matar más personas que si se vacunaba contra el sarampión. Porque, o sea, lo ponen entre avenidas, ciclovía, avenida, coches para entrar a la avenida, ciclista que no ve que entra coche, coche que no entra ciclista, se lo lleva. ¿Verdad? Y además, indiscriminadamente, y no hay sanción alguna. Y ahora resulta que por todos lados hay 100 o 200 motos al mismo tiempo circulando entre los coches y metiéndose, y eso está generando el incremento del 30 o 40% de muertes en motociclistas en la Ciudad de México. Es que son un poco imprudentes, que no se pueden esperar el alto para pasar. No, todo eso es educación vial, y eso le corresponde a personas que tienen la voz como tú. Gracias. Y pues, ahora cambiando rápido del tema, porque de este ya no se me ocurren muchas preguntas. Digamos, ¿por qué algunas personas, aunque estén sanas, aunque casi nunca se enferman, tienen a tenderse a enfermarse, pues, como tipo grave cuando les da? El término podría decirse salud mental. Y la salud mental es la necesidad de que el individuo que tiene una forma de pensar sea congruente con su actuar. A veces esta incongruencia se debe a una enfermedad, sí, pero en otras ocasiones se debe a una adicción. Y el tema de las adicciones es un tema muy serio, porque empieza fumando tabaco, o bien marihuana, o bien uso de otras drogas fuertes, y lo mezclan con alcohol. Y entonces están tomándose su tequila, su mezcal, su alcohol, fumando, y se van escalando, porque en el cerebro tenemos una glandulita que dice, oye, yo quiero más de esto. Está demandando esta sensación de bienestar y de agrado. Esta celulita, el accumbens, el centro accumbens, es la que te dice qué placer el tener una adicción. Puede ser al azúcar. Y entonces el que toma azúcar y está tome y tome y tome azúcar, desarrolla diabetes. Y la mezcla de todo eso genera, teóricamente en personas sanas, enfermedad. Cuando inhalas alguna sustancia, por ejemplo, los vapeadores, que deben de estar controlados, porque los vapeadores no solamente es la inhalación de vapor de
de diversas sustancias, entre ellas lo mismo que es la nicotina. Pero no siempre es nicotina, hay otras cosas y producen daño en el cerebro. Y entonces se pierde la relación entre la normalidad y la conducta que debe ser adecuada. Y eso en las adicciones, lamentablemente, ¿vale? En niñas están empezando a fumar a los 10 y 12 años. Cigarrillo. Porque el papá o la mamá o alguien tenía cigarros y se empiezan a ver, imitando, empiezan a fumar. Y de ahí en adelante van escalando. Es el síndrome de escalar que en México, una vez más, es necesario trabajar por una política adecuada en el control de drogas y de adicciones. Sí, porque aunque digan que no venden a menores de edad, tal vez para la coquita les dan y órale, se llevan tantito. Porque eso es lo lamentable. El asunto es narcotráfico. Y esto representa millones de ganancias para los individuos que actúan inadecuadamente. Pues sí, porque, o sea, yo pensaba que tal vez a los 15 eran la edad en los que ya la mayoría de los jóvenes está empezando pues así a rapear y todo eso, pero me sorprende que niños de 10 y 12 ya empiezan, porque, o sea, yo digo, o sea, yo sí sé que causa el consumo de tabaco y todo eso y digo, tal vez los demás de mi edad ya deben de saber pues de su sustancia, de qué provoca y no solo por imitarlo, porque tal vez niñas de 8 años, de 9 años, sí creo que tal vez sí por imitar a los papás para verse así, según ellas, cool, no sé, estética, pero, o sea, como primero pídele permiso a tu papá o mamá si vas a agarrar algo de él. Aún si te dan permiso me parecía inadecuado. Ahora, en ese libro de enfermedades del aparato respiratorio que te he obsequiado, hay un capítulo de tabaquismo. Léele de tabaquismo y te vas a dar cuenta de que la enfermedad que produce tabaco en el mundo mata a millones de personas y es prevenible. Pero no hay éxito en las campañas de control de tabaco, aunque se ha reducido en algunos países. En México no se ha reducido, ha aumentado. Sí, y ahora cambiando otra vez de tema, pues digamos que ya cuando nos enfermamos de gripa, fiebre, que no sé qué, o se nos cierra la garganta, pensamos escuchar como silbidos en el pecho, según me comentó, o tal vez otro tipo de incomodidades. ¿A qué se debe esto? En ocasiones tenemos contacto con una sustancia como el pasto, en donde el contenido de una proteína o de un carbohidrato o de la mezcla de ambos entra a nuestro organismo por las vías respiratorias. Esto desencadena una respuesta inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que entra esta sustancia y de inmediato hay células circulando en nuestro organismo, eosinófilos, por ejemplo, que van y dicen, aquí me genera una inflamación. Y en ese sentido vienen otras células a ayudar a esa reacción. Y entonces se produce, por ejemplo, rinitis alérgica, asma bronquial, que en los niños y en las niñas es muy frecuente. En las niñas y en los niños y en los adolescentes que tienen un cociente intelectual muy alto, es más factible, se ha visto estudios que han desarrollado asma bronquial. Qué bueno que tú, Tamas, tienes rinitis, pero tú eres muy talentosa. Gracias. Y el nivel intelectual de las personas con asma suelen tener una capacidad mayor a la respuesta inmune. Y entonces, ¿cómo se manifiesta?
tos, estornudos, dificultad para respirar y el pechito te silba. Y entonces quiere decir que los bronquios, que son los tubos que conducen... Que conducen al pulmón y ahí, que de ahí desembocan los bronquiolos, ¿no? Bronquiolos y luego los alveolos. Y entonces cuando reducen el calibre, empiezan a silbar. Y eso es un dato de una inflamación y de una alergia por la inhalación a un gato, o a veces a un perro, o al pasto, o a veces al caballo. Por suerte eso no me ha pasado ni con mi gato, ni con mi perro, ni con mi caballo. Estoy bien, nada más falta que se me quite con el pino y con el pasto. Bueno, las vacunas suelen servir para ir atenuando y disminuyendo la respuesta alérgica. Pues, y pues, ¿qué nos podría comentar más sobre este tipo de cosas? Que ahorita así de conversación no me sale muy bien. ¿Cómo no? Te ha salido muy bien, pero me gustaría decirte que cuando me dijiste por qué el adulto de repente está sano y de repente tiene cambios, bueno, depende de su individualidad. Nosotros tenemos 4 letras A, T, G, C que debes de saberlo. Adenina, timina, guanosina. Y esas 4 letras es el abecedario de nuestro comportamiento genético. Esto implica la individualidad, pero el patrón genético entre un ser humano y una rata es el 98%. ¿Qué? Prácticamente somos lo mismo. 98% sí, de millones de células, pero hay otro 1 o 12% que no le corresponde a las ratas. Pero los hombres güeros, bonitos, de ojos azules, los morenos, los negros, los amarillos, todos tenemos el mismo genoma. Solo hay uno. Lo demás son elementos míticos, discriminatorios, que no corresponden al ser humano. Porque las razas súper maravillosas de güeros, altos y fornidos son idénticos a los chaparritos enanos o más chaparritos de otros países. El genoma es uno. Y las culturas, el medio ambiente, la forma de desarrollarse socialmente, van cambiando conductas y elementos que tienen que ver con el comportamiento. Pero les tomas biopsias o tomas el ADN, es el mismo. Sí, no cambia nada. Lo único que cambia, pues, es como dice el color de piel y todo, pero ya son, pues, para dar las características para que cada uno seamos diferentes. Por eso el tema que debe salir de las constituciones, raza, debe desaparecer. Raza es discriminación. Es ser humano con características o tal o cual. Cuando dicen por raza, por edad, por X, no, raza no, es ser humano. El ser humano y ya. Pero por edad, pues sí, ahí sí, porque si no nos diferenciamos por edad. Y pues, ¿cree que el estrés llega a afectarnos en el tema de la respiración o algo así? Por supuesto que sí. La ansiedad es una expresión física de un problema interno en donde la persona está respirando rápidamente y están desalojando el CO2 en búsqueda de oxígeno. Y entonces vienen convulsiones y vienen trastornos de conducta. Y esta ansiedad tiene que ver, sí, con efecto negativo al corazón, al cerebro, y en lo general se llama cardiopatía hipertensiva pulmonar crónica. El nombre te dice todo, ahí lo vas a encontrar en el libro. Ok. ¿Y cómo ayudan las leyes a los hospitales
para que funcionen mejor para los niños y jóvenes, porque como estamos, pues sí hay que meter tantita presión, por lo menos para que mejoren. Las leyes por sí mismas no son suficientes. Pueden estar sustentadas científicamente y éticamente, pero si no se cumplen, no tiene ningún sentido ponerlas. Entonces es necesario su actualización, pero su comprensión, su desarrollo y su cumplimiento. Tú, hace un momento que decíamos, tengo un cuadro respiratorio, el que sea. Voy y dentro de un mes me van a tratar. Pues dentro de un mes ya me morí. ¿Ya? O ya me enfermé de otra serie de cosas. No. Ahí es en donde hay un incumplimiento a las leyes. Uh-huh. ¿Y por qué cree que es tan importante que los doctores sepan las leyes, pues, de este tipo? Bueno, hay una condición esencial. A un ingeniero, que no es razonable que en un mal cálculo se le caiga un puente. A un arquitecto, por un inadecuado manejo, se le caiga la pared que hizo inadecuadamente. O a un cocinero que se le queme las carnitas. Bueno, eso puede ser. Sí, pero no es tan grave como para que Pero el ser humano, el insumo del médico, uh-huh, se llama ser humano. Y eso es una cuestión de enorme relevancia. El médico debe tener no solamente conocimiento científico, cultura, comprensión, idioma, manejo, entendimiento, compromiso, uh-huh, con la sociedad. Pues sí. O sea, como que esas serían las cualidades más importantes que un médico debe tener, pues, para ser un buen médico. Ética. Uh-huh. ¿Verdad? Pues sí, porque luego hay algunos médicos que llegan de mala cara, de mala gana, y el consultorio te atienden. No es entendible, uh-huh, ni de ninguna manera aceptable. Pues sí. Y pues rápido, ¿a qué edad supo que pues usted quería ser médico? O sea, de repente escogió la carrera o desde niño quería hacerlo. No, de niño yo quería ser piloto aviador, porque mi padre era piloto aviador. Yo quería, de hecho, más adelante estudié medicina de aviación y medicina aeronáutica para entender qué pasaba. Entonces, desde muy pequeño mi papá me llevaba a volar en su avioneta, o cuando salía en aviones grandes, por ejemplo, recuerdo hace muchos años, hubo en Tampico una inundación enorme y entonces no había que comer. Entonces varios aviones llevaron alimentos, pan, pero no podían aterrizar. Entonces abrían la puerta del avión y aventaban los grandes paquetes con comida, pan, etcétera, etcétera. Cajas. Y eso me tocó verlo de niño. Dije, yo quiero ser piloto. Pero luego en la secundaria y en la prepa hice deporte, fútbol americano, béisbol, lanzamiento de jabalina, y entonces empecé a ver algunos médicos, producto de las lastimadas que me da, y me gustó la medicina. Uh-huh. Pero luego me gustó mucho el derecho. Entonces cuando terminé medicina seguí algo estudiando de derecho, y cuando terminé la carrera y luego cuando terminé mi desarrollo académico como neumólogo, dije yo quiero trabajar con abogados. Y entonces dos juristas maravillosos, Jorge Carpizo y Diego Valadez, me invitaron a venir aquí a Jurídicas a conocer un poco más de lo que es el derecho y la interdisciplina, el vínculo entre el derecho y la medicina, para poder comprender más el por qué es necesario cubrir socialmente el compromiso del médico. Uh-huh.
Muchas gracias, doctor, por aceptarme la entrevista. Me gustó mucho la plática, la información que nos brindó y todo. Y desearía dejar, pues, un último comentario a las familias que nos escuchan, o a los niños o algo. Estoy muy gratamente sorprendido y además gratificado por tu presencia, Gracias. por tu forma de ser, por tu compromiso que evidentemente no solamente lo traes en tu carga genética, que es muy importante, sino el ejemplo entre otras personas, pero de tu madre. Y eso lo estás recibiendo y lo estás proyectando. ¿Por qué recibes amor, comprensión, apoyo y hasta complicidad? Es tu cómplice. Sí, en algunas cosas sí es mi cómplice. Bueno, Casi todas. eso es el papel de una madre. Y tú lo recibes y tú lo proyectas ante la sociedad. Porque vas a seguir teniendo premios y ganando distinciones, no hay duda. Pero por servir. Estás sirviéndole a otras personas. Eso es muy importante. Y eso es lo más importante en un ser humano. Lo que estás haciendo es maravilloso. Muchas gracias. Y pues igual muchas gracias por los libritos que me regaló. Juro que sí los voy a leer. Cuando voy a hacer esta es una entrevista que, por supuesto, estoy encantado. Ahí hay más libros. Te los daré en su momento. Gracias. Bueno. Y pues igual muchas gracias a los que nos escuchan por sintonizarme una vez más aquí en el podcast del Espacio de Valentina Conversando con Expertos. No olviden suscribirse, dejar su like, activar la campanita y tampoco seguirme en mis redes sociales que son TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, que ya tengo también. Luego también, y pues obviamente YouTube, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music. Y pues ya serían todos. Y muchas gracias otra vez por sintonizarme. Y pues nos vemos en la próxima. Bye.